como les decía hace una hora atrás, que recién comenzamos a grabar la clase. Ok, como les decía anteriormente, tengo una estructura de datos. El punto, este vendría a ser el punto A1. A esta estructura de datos, ojo con lo que les voy a decir, a esta estructura de datos, ¿sí? Yo debo aumentarle una columna que diga PTO. ¿Ok? Debo aumentar una columna que diga PTO. Y este sería pues un A1, luego este sería un A2, o un B1, C1, D1, dependiendo cómo hayan ustedes tomado la configuración de la distribución de puntos de letras y números en esa cuadrícula. No voy a poner el detalle. Bueno, voy a hacerlo. No voy a poner el detalle como es, porque aquí en 105 debería ser B1, B2, según mis datos, ¿no? B3, B4 y B5. Y luego C1, C2. Y de esa manera yo tendría C5, D1, D2. ¿Cómo les ha ido, jóvenes? Por cierto. Bien, profe, extrañándolo. Extrañándola en clase, profe. Estoy en Quito. Ahora ya ¿Qué estoy tal en el Quito. frío? Nah, aquí no hace frío. Nos vemos, profe. No, estoy en Quito y el lugar donde estoy es bonito. La vista. Ya luego les muestro. Pero, Bien. profe, ¿qué tal? ¿Ya se climatizó? Sí, estoy tratando de coger el ritmo al trabajo. Es un poco más complejo de lo que esperaba, pero nada es imposible. A ver, jóvenes, esto es aleatorio y ustedes deben comprobar la distribución de sus puntos. Por lo tanto, ustedes deberían marcar estos dos datos de aquí, ¿no? Todos los datos que tienen, insertar gráfico de dispersión, los puntos, y debe aparecer, lógicamente, sus datos, como ven en la pantalla. ¿Ok? Hasta ahí creo que no hay ningún problema, solo como puntos, ¿no? Para ver la dispersión de los gráficos. No es necesario hacer el gráfico, solamente es para ver que no hay ningún punto desfasado dentro del rango, que le pusimos una coordenada que no era, o que se nos fue un cero de más y tenemos un punto en vez de 1, 500 o 100, 500, 100, 5000. Es solamente para revisar que los datos sean los que estén acordes a los datos, a los parámetros, perdón. ¿Ok? Entonces, una vez que tienen esto es lo importante. Este archivo de Excel debe ser guardado para poder ser trabajado por cualquiera de los dos programas, Surfer o ARMAP, e incluso para ser trabajado como una base de datos en algún otro programa. Lo debemos guardar como un archivo. Lo voy a poner en el C. Okay. Voy a ponerlo en SPOL, en la carpeta SPOL. Y este se va a llamar PTO Plat. Puntos de la plataforma. Pero aquí viene la parte importante. Este libro de Excel debe ser guardado como un libro 97-2003. ¿Sí están viendo mi pantalla? ¿O están solo viendo el Excel? Sí, profe.
debe ser guardado como una plantilla de Excel 97-2003. Ahora sí le ponen guardar, ya quedó guardado, ¿ok? Y yo puedo minimizar o cerrar este archivo, ¿ok? Lo siguiente que voy a hacer ahora es abrir un archivo nuevo en ARMAP, ¿ok? Entonces, siempre va a salir esta ventana, que es la que me indica. Este no es el ARMAP, el ArcGIS Pro, por si acaso. No soy muy fanático de utilizar ese programa, que tiene muchas ventajas, que se ve bonita la cartografía, que se hacen mapas muy bonitos y todo, pero, pero no tiene las ciertas utilidades que me gustaría que tenga, ¿no? Entonces, este es un tradicional, es la versión 10.8.2, si no me equivoco. Entonces, siempre se va a abrir esta ventana con los últimos proyectos que se tienen, pues yo la voy a cerrar, necesito la ventana en blanco. Y lo primero que se debe hacer es configurar el data frame. O sea, el data frame es el marco principal de este programa, que es la parte en blanco que está acá a la derecha. Y le voy a poner que el datum debe estar en WGS84 UTM zona 17 sur. ¿Okay? Para darle un sistema de proyección. Aplicar y aceptar. Y ya tengo mi marco de referencia seteado con un datum para poder hacer luego trabajos de proyección si quisiera. Lo siguiente que hago es coger los datos. ¿Sí? Hay dos formas de agregar los datos a través de esta rombo con esta cruz encima, que es Add Data. Pero como yo voy a agregar unos datos de Excel, voy a ir a File, Add Data, Add XY Data, añadir data XY, y me va a preguntar dónde se encuentra esa data. Entonces la voy a buscar porque esa data está en la carpeta SPOL. En el C, SPOL. Se fue a otro lado. Este equipo, disco local C, no lo había guardado en la carpeta SPOL. Aquí en SPOL y se va a llamar .plat. Guardado, ahora sí. Entonces cierro esto, vuelvo a buscar. Salgo SPOL. ¿Por qué no me aparece? Ok, está ahí. Cierro. A data, aquí a data. Qué raro. Claro, este archivo no es el adecuado.
No me permite ver la carpeta, el archivo. Está raro esto. El archivo está ahí. O sea, está aquí, existe. Sin embargo, no me lo deja cargar, no sé por qué. Data. No aparece. Bueno, no voy a usar GIS, no sé por qué no me deja. Vamos a programar esto en Surfer. Ok, vamos a programar esto en Surfer. Surfer sale una ventana igual a esta, van a tener una ventana igual a esta, y lo primero que hay que hacer es convertir los datos X, Y, Z en una grid de datos. Aquí es la parte importante del por qué se debe tener en cuenta esa grid. Voy a export. Algo pasa aquí. Tampoco me deja ver el archivo. ¿No será que será de guardarlo en otra versión, profe? No, es la básica. Profe, ¿y seguro que lo guardó ahí? Estoy seguro. O que intente para ver si no es que lo guardé en otra carpeta por accidente. Este equipo, disco local C, es solo un export. Y está aquí. Y mira que aparecen los otros. Lo voy a abrir y lo voy a guardar con otro nombre para ver si... O sea, con una versión reciente, pero no debería. No debería. Archivo, guardar como. Examinar. Este equipo. Local C. Export. Libro de Excel. Guardar. Y este es un XLSX. A ver qué pasa ahí. Grid. Disco local C. Mira. Pero... ok. Todos los archivos. Ahí está. Ahí está el anterior. Ok. Se me había olvidado eso. Abren esta opción de grid. Buscan el archivo. Disco local C. Van a export donde lo tenían. Y acá tienen que poner todos los archivos. Y ahí aparece el 97-2003, que es este de acá. Este de acá es XLSX, pero necesitamos en la versión 97-2003. Le pongo a abrir y aquí hay algo que ustedes deben recordar y que es importante. Yo tenía una columna A que es de puntos. Era A1, A2, B1, B2, C1, C2. Una columna B que tenía los valores X o y eso es lo primero que tienen que ordenar ustedes en esta columna de datos. X, ¿dónde está ubicada en su tabla? X está ubicada en la columna B, que eran los valores
Y, ¿dónde está ubicado? Y está ubicado en C, que es norte, y Z es la cota. Y aquí viene la importancia de hacer bien esta primera grid. ¿Por qué? Porque aquí usted tiene que elegir el método de interpolación. ¿Sí? El método de interpolación. Y ustedes pueden ver que aquí hay inverso a la distancia ponderada, el Kriging, mínimo curvatura, método modificado de Shepard, vecinos naturales, vecinos cercanos, regresión polinomial, RBF, triangulación con interpolación lineal, promedio móvil, creo que es este, datas métricas y polinomio local. En topografía, yo les había indicado anteriormente, ustedes deben utilizar triangulación con interpolación lineal. ¿Ok? Ahora bien, es importante que ustedes aquí, cuando ya tengan valores reales, no les pongan valores proximales con decimales. O sea, les va a salir, por ejemplo, eso es para X, 605.437.738. Traten de que la numeración sea cerrada, ¿ok? Para que ustedes tengan una un espaciamiento similar. Ya les voy a explicar eso más adelante. Porque cuando tienen el mismo tipo de espaciamiento o el mismo número de nodos, ustedes pueden, con esos datos, pueden calcular entre grids. Ya eso lo van a comprender en un momento que hacemos el programa o trabajamos con el programa. Y lo más importante, la salida es un archivo tipo grid que se guarda en el mismo lugar de donde usted ocupó o cogió los datos y con el mismo nombre, ya no necesita editar esa parte. Entonces, la grid de salida va a estar en SPOL y se va a llamar .plat.gdd. ¿Ok? Le ponen OK y van a tener este reporte de los datos, donde hacen una comparación dato a dato y ven que los datos no tienen un comportamiento lineal, ¿sí? Y se genera la grid. Entonces usted le pone aceptar. Estos datos, este reporte no es necesario guardarlo. Yo por lo general lo que hago es cerrarlo y no lo guardo, ¿ok? Y en la pantalla no aparece nada, como ustedes pueden ver. ¿Por qué? Porque se generó la grid, pero no se está haciendo ningún trabajo con la misma. Con esa grid usted puede hacer ahora todo lo que está acá arriba. Puedo hacer un mapa 3D, sí, un mapa de superficie. Y como ustedes pueden observar en la pantalla, automáticamente busca la carpeta, la última carpeta de trabajo donde puso mi grid. Y en esa carpeta que es SPOL está la grid que es .plat. Escojo la grid y le pongo abrir. Y ahí está la superficie. ¿Ok? Ahí está la superficie. El terreno que ustedes tomaron, la forma, el terreno que ustedes tomaron con la cuadrícula, les va a salir como una especie de escalón si tomaron bien los datos entre todos los grupos. Ustedes pueden ver aquí que la grid ya está. Esta grid me genera un plano perfecto e inclinado, porque los datos no fueron puestos de manera aleatoria, sino que los hice una corrida porque no tenía los datos de ustedes. En herramientas de mapas, marco la superficie y utilizo esta herramienta que se llama Trackball y puedo girar la superficie y observarla desde diferentes puntos de vista. ¿Ok? Ok. Bien. Voy a marcar aquí y voy a eliminar este gráfico que hice. El hecho de que yo haya borrado el gráfico no significa que haya perdido la información de mi grid. Mi grid siempre va a estar ahí. ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer un mapa de contornos. Marco mapa de contornos, me va a pedir con qué grid quiere hacer el mapa de contorno, .plat, le pongo abrir y me van a salir las curvas de nivel. ¿Ok? Con un espaciamiento, yo puedo cambiar el espaciamiento. Por eso me gusta mucho este programa. En Surfer es un poco más estático, pero en Surfer yo le puedo decir suavizado de las curvas que sea alto, si es que las curvas tuvieran algún tipo de
de forma irregular, ¿no? Niveles, el mínimo contorno comienza en 97.5 y el máximo contorno termina en 108.5 con intervalos de 0.5, pero yo puedo poner intervalos de 0.1 metros y es inmediato. Yo lo hago y se me cambian los intervalos que están en la pantalla. Como también puedo poner intervalos cada 2 metros. ¿Ok? Y esas serían las curvas de nivel cada 2 metros sobre ese territorio. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Jóvenes. Profesor, si queremos descargar ese programa, no tiene costo. Oh, sí. Yo les mando el link este fin de semana que regreso a Guayaquil, porque estoy en una computadora que no es la que utilizo desde mi casa. ¿Okay? Ya. Y ahí tengo como enviarles el link de descarga y la forma de instalarlo. ¿Ok? Gracias. Ahora bien, ¿por qué es importante generar bien? Y aquí hay unos puntos que vamos a tratar y me hacen acuerdo en mostrárselos e indicárselos. Comenzamos con esto. Voy a borrar esto y voy a generar un modelo tridimensional de mi grid. Y creo que lo voy a hacer mejor, porque creo que en esta máquina sí tengo una grid de un trabajo. Una superficie, pero déjenme ver si tienen suerte. Bloque 4. Datos. Puntos. Aquí hay. Demo. Este. Sí, vamos a trabajar con esto. Ustedes pueden ver, esto sale de esto es un trabajo. Ok, estos son un montón de puntos, creo que son como 16.000 o 20.000 puntos, de un modelo, de una estructura de cerro. Y creo que este se aprecia mucho mejor para que vean lo que da el programa como resultado. Voy a coger y voy a hacer un paneo del mismo. Ustedes pueden ver la forma y la estructura del cerro de diferentes puntos de vista. ¿Ok? Es importante que ustedes sepan qué es lo que tienen aquí. Entonces, voy a apagar esto, voy a desmarcar. No dejo marcado nada en la hoja de trabajo. Eso es importante. ¿Ok? Si es que yo voy a hacer otro mapa. Y este mapa de aquí le voy a llamar en primera instancia mapa 3D, para luego no confundirme. ¿Ok? No hay nada marcado en la hoja como pueden darse cuenta y voy a hacer un mapa de contornos del mismo punto de imagen. Y ustedes pueden ver aquí la forma o los contornos que los tengo. Según esto, los contornos están cada 2 metros. Y aquí hay algo importante. El contorno mínimo, o sea, la cota mínima de trabajo, es 0 y la máxima es 54. Correcto, yo ya tengo un rango de valores para jugar con algo que ya van a ver más adelante. Por eso la importancia de aprender a manejar este programa, aprender a manejar Surfer de manera, perdón, ARMAP de manera adecuada y aprender a manejar Civil 3D de manera adecuada, que Civil 3D lo van a utilizar mucho, sobre todo si hacen carreteras. Entonces, ¿qué resulta? ¿Recuerdan que yo había hecho un mapa tridimensional acá? Pues yo tengo el mapa de acá, que dice solo map acá arriba, es el mapa de curvas de nivel, y el mapa 3D es el mapa tridimensional, que lo voy a encender ahora. Y tengo esos dos mapas ahí, pero ¿cómo yo interpreto esa información? Yo puedo hacer algo interesante. Puedo marcar el mapa, pongo Shift y el mapa 3D, voy a herramientas de mapa
y le pongo overlay maps. ¿Ok? Y ustedes pueden darse cuenta cómo las curvas de nivel, ¿sí?, se acoplan a la estructura del cerro para indicar dónde está la curva 10, la curva 20, la curva 54, que está acá arriba. ¿Ok? No sé si lo pueden apreciar bien ahí en el programa. Me indican, por favor. Sí, son como unas líneas, unas más claritas. Sí, esas son las líneas acopladas en la posición sobre la estructura. Se murió. Le pueden pedir más a esta máquina. Ja. Chale, profe. Usted quiere sus Toshidas. Sí, definitivamente. Voy a eliminar esto. Sí. Y ahora viene la importancia de este programa. ¿Cómo calculamos el volumen nosotros? Sí. Ya. Ahí ya, con eso ya. ¿Cómo calculamos el volumen nosotros? ¿Qué procedimiento tenemos que hacer nosotros para calcular un volumen? Nosotros tenemos que generar una cuadrícula en campo y tenemos que diseñar esa cuadrícula según la forma del terreno y luego calcular toda la parte exacta de la cuadrícula en la que cumple la condición M por N, y los excedentes hay que calcularlo de otra manera. El trabajo que se les mandó a hacer en la parte, en el camino hacia el rectorado, en esa área de césped, tiene la finalidad de que usted aplique su criterio técnico para resolver el cálculo de volumen. Un programa como Solver, bien estructurado y sabiendo lo que da el programa como tal, si yo a este programa le digo, ok, quiero calcular un volumen, no necesito hacer el modelo 3D, ok, quiero calcular un volumen, yo voy a grids y aquí hay una opción que se llama volumen, ok, o un comando que dice volumen. Si yo hago esto, digo, ok, ¿cuál es la superficie superior? Me está preguntando. Entonces yo digo que la superficie superior la voy a buscar. Y es puntos imagen, era la de aquí. Le digo, esa es la superficie superior. ¿Ok? Y luego yo puedo decir, sobre todo esto se aplica en canteras. Yo puedo tener una forma del terreno así, ¿no? Así. Y de repente, ya después de un mes, pues voy cogiendo y bajando la estructura del cerro por las diferentes explotaciones. Y luego ya después de un mes tengo una estructura que es así. Entonces yo puedo decir, esta es mi superficie superior, la superficie inicial de la cantera, y esta es mi superficie inferior. Yo puedo decir superficie superior menos superficie inferior, cuánto volumen exploté en esos 2 meses, en esos 3 meses. Pero eso va a funcionar siempre y cuando ustedes a ambas superficies le pongan la misma cantidad de celdas o de espaciamiento, porque si tienen diferentes tamaños de el píxel, no se puede hacer ese cálculo. ¿Ok? Y cuando no se puede hacer ese cálculo, tampoco hay que estresarse. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, esta es la superficie superior y pongo una base bien baja a 10 metros. ¿Ok? Porque yo sé que no me he bajado a más de 10 metros sobre el nivel del mar. Entonces yo calculo el volumen desde aquí hasta 10 metros para no tener un volumen tan grande. Y luego la otra superficie, que es más baja, también calculo todo el volumen que hay sobre 10 metros. Luego lo que hago es restar el volumen 1 menos el volumen 2 y voy a tener la diferencia de volúmenes entre los dos porque tomé la misma superficie de referencia. En este caso, yo estoy diciendo que la superficie superior es el modelo de grid que yo he diseñado, que se llama punto imagen de grid, y yo sé que ese modelo está entre 0 y 54, así que quiero saber cuántos metros cúbicos hay sobre la cota 30. ¿Ok? Entonces pongo constante 30, que sería la superficie inferior. ¿Ok? Factor de escala 1, ¿sí? Porque no hay ninguna conversión y no hay ningún polígono que me delimite el área. Eso lo van a aprender después y yo les voy a enviar unos videos para que ustedes vean cómo se delimita un área de manera efectiva. Y le pongo OK. Y lo que me va a salir es un reporte que me dice lo siguiente.
Tengo un X mínimo que es este valor, tengo un Y mínimo que tiene este valor, ¿correcto? Y un Z mínimo que es 1.9 y un máximo que es 53,52. Haciendo los cálculos de volúmenes por la regla de los trapecios, la regla de Simpson y la regla de 3/8 de Simpson, tengo lo siguiente. Volúmenes de corte y relleno. Volumen positivo o volumen de corte. ¿Qué significa eso? Que sobre la cota 30 en esa estructura de cerro que vieron anteriormente, tenemos nada más y nada menos que 649.256 metros cúbicos. Pero también tenemos un volumen negativo. ¿Qué significa? Que por debajo de la cota 30 hay lugares donde hay que rellenar y la cantidad de vacíos es igual nada más y nada menos que a 11.363.951 metros cúbicos, teniendo un volumen neto que no es otra cosa que corte menos relleno, positivo menos negativo, ¿correcto? Y la respuesta me sale en menos 10.714.694. ¿Qué significa eso para ustedes? Jóvenes. ¿Qué va a faltar? Que va a faltar y va a faltar bastante. Van a faltar 10 millones de metros cúbicos para todo ese terreno, dejarlo como una plataforma. Ojo, aquí viene el problema. Voy a cerrar esto, no necesito este reporte. Voy a generar el mapa tridimensional para que lo vean. Y este mapa tridimensional lo voy a poner de frente. Ahí está la estructura de cerro. Visto desde arriba. ¿Okay? Aquí es donde viene el problema, jóvenes. Y por eso ustedes tienen que tener muy claro. Muy claro. Esto es el cerro visto desde arriba. Tienen que tener muy claro, pero muy claro cómo funcionan los programas. ¿Okay? Okay. Cuando anotación, ¿ok? Cuando ustedes están haciendo un proceso de cálculo de una grid, tienen que delimitar el área para que les haga el cálculo sobre el límite de esa grid. Lo que sucede en la mayoría de los interpoladores es lo siguiente. Un interpolador como un Kriging, y se los voy a poner ya mismo para que vean, este es TIN. El TIN es el que más ajusta la topografía. ¿Por qué? ¿Qué forma tiene este terreno? Este terreno tiene esta forma. ¿Correcto? Tiene este límite. El límite no es perfecto, como estos dientes que salen aquí, no es perfecto. ¿Ok? Pero tiene un límite que está relacionado hasta dónde llegó el punto que se tomó en campo. ¿Ya? Pero un interpolador como un Kriging o un RBF me va a generar, y siempre va a ser así, un IDW, un RBF, un vecino natural, un vecino cercano, me va a generar un gráfico, y mucha atención con esto, un gráfico donde el máximo en Y pasa por el punto máximo que está arriba, el mínimo en Y pasa por el punto mínimo que está arriba, el mínimo en X pasa por la zona más alejada. Me disculpan lo chueco, estaba tratando de conectar mi tablero de digitalización, no puedo. Y el máximo en X es este de acá.
Lo que significa que el programa me va a dar información sobre esta zona donde no tengo puntos y me va a interpolar datos que no son reales. Y me va a dar información acá, y me va a dar información acá, y me va a dar información acá. Y eso no está bien. Hagan la prueba con sus datos, con los datos que tomaron del terreno en la SPOL. Si ustedes hacen con TIN, les va a salir una forma. Si lo hacen con IDW o lo hacen con Kriging, les va a salir un rectángulo perfecto o un cuadrado perfecto, dependiendo cómo sea el terreno. Lo que significa que cuando calculan el volumen, están calculando el volumen sobre esta zona que no es parte del terreno y ustedes van a tener un excedente de volumen que es demasiado grande. Si está clara esa parte, por favor. Sí, profe. Por eso es importante que ustedes sepan cómo funcionan los interpoladores, que es parte de la investigación que les mandé para esta semana, si no me equivoco. ¿Tienen alguna duda, por favor? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? No, profe. Miren, creo que esta es la base de ese gráfico anterior. La columna X es X, la columna Y es Y y me falta un Z. No, cancelar. Puntos del recorte último. Déjame ver si es este. Abrir. Sí. X es X, Y es Y, Z, Z. Voy a hacerlo de dos maneras. Voy a coger, este se llama apuntes del recorte último. Voy a hacer esto con interpolación lineal, con triangulación con interpolación lineal. Esto es lo que le decía anteriormente. Por ejemplo, si ustedes tienen que el mínimo es 613.002.76, llévenlo a este cerrado. Y si este es 613.465.181, pues pónganle 466. ¿Ok? Para generar un espaciamiento más adecuado. Que yo puedo hacer un espaciamiento de, puedo restar estos dos, ¿no? O puedo decir, ok, número de nodos, 100 y 100. Y puedo generar espaciamientos exactos. Eso ya lo vamos a ver posterior. No quiero entrar en ese detalle. Bueno, voy a hacer estos datos, puntos de recorte último, ¿ok? Los voy a hacer con triangulación. Voy a ponerle como código este de aquí, un subguión. Lo hago así porque como ya he generado algo ahí y es un trabajo, no quiero que se me dañe luego el archivo original. Le pongo OK.
Líneas, áreas, datos. De XF. ¿No? Entregables. No puedo coger esos datos, no sé por qué. ¿No tienen los datos de ustedes? No. Voy a borrar este dato de aquí. O sea, tenemos los de 3 grupos. Me los pueden pasar, pero ya los tienen como X, Y, Z. O todavía no los tienen como X, Y, Z. Nope. Voy a borrar el primero. Eliminar. Voy a borrar el último. Y si presento estos datos, me tiene que quedar una cosa rara. Insertar. Gráfico de dispersión. Sí. Y voy a borrar. Creo que está bien. Para que se den cuenta de lo que hace el programa. ¿Me lo grabo? Subió. Guardar, cierro. Ok. Grid. Spol. Plat 1. Ok. Subguión. Abrir. Entonces tengo este norte y cota. Lo voy a hacer con interpolación lineal. ¿Qué pasa cuando lo hago con interpolación lineal? Ok. Me genera la grid. Aceptar. Cierro este reporte. No me interesa. Y voy a hacer el modelo tridimensional de Plat 1. Abrir. ¿Ok? Ustedes pueden ver que como hace el programa una triangulación, o sea, genera triángulos entre los puntos, como acá no hay punto, pues no hay dato. Pero si yo a esa misma data, ¿sí? A esa misma data la abro, pero en vez de utilizar triangulación, utilizo un Kriging, que es un programa estadístico, y le pongo
aquí al final, antes del punto GRD, le pongo K y G para recordar que utilicé interpolador Kriging. ¿Sí? Y le pongo OK. Me genera un reporte generándome la grid con ese interpolador. Cierro. OK. Le pongo no. Y me voy a hacer un modelo tridimensional de Kriging. Y oh sorpresa, el Kriging es muy similar. OK. Déjenme hacer más alejado el... El Kriging es muy similar, pero me completa, ¿sí ven? Zonas donde no tenía información. Haciendo referencia a lo que les había indicado y les había dibujado a mano anteriormente. ¿Por qué? Porque el Kriging me genera una información con el máximo en Y, el mínimo en Y, el máximo en X y el mínimo en X. ¿Sí, jóvenes? Jóvenes. ¿Alguna duda, por favor? No, pues, no. Ok. Entonces, yo les voy a mandar un ejercicio en Solver que está relacionado a sus datos. La práctica era a tomar los datos y generar una tabla X, Y, Z con el cálculo de la planilla de nivelación. Ok, pero ¿qué se hace con eso? Con eso se hace una práctica de cálculo de volúmenes. Yo les voy a dar el detalle, el paso a paso, qué es lo que tienen que hacer para la siguiente semana. ¿Ok? ¿Preguntas? Con los datos nuestros de los 4 grupos. Con los datos de los 4 grupos o de los 3 grupos o de los grupos que hayan hecho el trabajo. ¿Qué va a pasar si yo tengo un grupo aquí, otro grupo que tomó los datos vecinos, este faltó y no lo hizo y está el de acá? El programa va a interpolar estas dos líneas cercanas y luego va a interpolar el segundo bloque de líneas con el que está más alejado. Igual va a dar una información que es muy lineal, es demasiado perfecto ese plano, pero lo va a dar. Claro, la forma del terreno no era así, pero lo va a dar el programa. Entonces, si algún grupo no participó, pues en el informe ponen que ese grupo no entregó los datos y no pasa nada. Ese grupo no tendrá calificación. Así de sencillo. ¿Ok? No se estresen, no crean que no se puede hacer el trabajo se puede hacer. Lo que sucede es que va a haber un espaciamiento y se va a notar en el trabajo. Y a la larga está bueno que pase. Se van a dar cuenta de que si ustedes no toman bien los datos, el programa sí les va a representar esa falta de información de una manera gráfica bastante particular, como una superficie ideal, demasiado plana. ¿Correcto? Sí, jóvenes. Erwin, una duda. Para el deber de cálculo de volumen, dice que usted nos va a brindar un grid. Eso, ¿cómo No, lo hacemos? para el cálculo de volumen, ustedes con sus datos van a generar su grid. Ok, lo hacemos en el software entonces. Lo van a hacer en Solver, sí. El deber que es para este viernes, profe. Para el que sigue. No, pero es que mi compañero se está refiriendo, hay un deber en el aula que dice que es para este viernes, de cálculo de volumen. Sí, ese cálculo de volumen realmente, creo que me expresé mal. Es la toma de datos para el cálculo de volumen. O sea, es la práctica que ustedes hicieron donde cogen sus datos y pónganlo así, es la toma de datos para el cálculo de volumen. Ya luego hablo con el ayudante. Ustedes lo que tienen que hacer es hacer el informe técnico de dónde salieron, cuál fue el BM, cuántos puntos de cambio tuvieron que hacer, porque se va a demostrar en la planilla, eso con los datos de los otros grupos, porque hay grupos que sin necesidad de hacer puntos de cambio pudieron tomar toda la línea, hay otros que tuvieron que hacer 1 o 2 puntos de cambio para tomar las líneas de trabajo, y hay otros que cuando se van para la parte de abajo de las escaleras tuvieron que hacer puntos de cambio para recién comenzar la obra. Correcto.
Entonces tienen que explicar el proceso y dar la tabla o entregar la tabla de datos para el cálculo de volumen. Es solamente la entrega de la tabla de datos para el cálculo de volumen. La siguiente práctica que se entrega la siguiente semana, esa es los datos procesados en Surfer. ¿Ok? Ah, ok. Entonces, profe, en el informe hablamos de todo lo técnico, de cómo calculamos nuestros datos, pero al final la tabla que ponemos es la de todos los grupos que hayan pasado. Correcto. Tienen que poner una tabla X, o sea, punto con la descripción del punto, ¿no? Si el punto se llamaba A1', A'1', A'2', el nombre del punto, la coordenada X, que ustedes pueden, cada grupo puede coger un valor inicial de A1 de 500.000, o sea, 500,1000, o de 100,500, como hice yo, o de 50,300, y calcular con ese punto base de arranque del A1, calcular los valores de posición de todos los demás puntos. Recuerden que todo está debidamente medido, ¿no es cierto? Los H, los H', los G, los G'. Entonces ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer, a qué valor le tienen que sumar ese excedente para calcular la posición de esos puntos raros. El asunto es que la forma del terreno representado gráficamente debe ser exactamente igual a lo que ustedes tomaron en campo. ¿Ok? Luego tienen que poner los valores X, Y, y las cotas que están calculadas de la planilla de nivelación. Ok, profe. Gracias. Ok. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Está todo claro? Profe, tengo una duda. Pregunte. O sea, sobre todo de aquí es cuando nos volvemos a ver. Si el día viernes o el día sábado, que no me quedó claro. Este sábado no. Este sábado no. El siguiente, porque estoy dándoles la parte práctica con el software. Correcto. El siguiente sábado hay práctica en la mañana, pero ya los voy a dividir. Solo voy a dejar 20 grupos para la mañana, 20 cupos para la mañana y 20 cupos para la tarde. Sí, porque como vamos a trabajar con equipos, pues no hay suficientes estaciones totales para hacer los trabajos que quiero. Pero no habría problema con que choque junto con el día del feriado. O sea, se supone que hay feriado la otra semana. Ay, Solo es cierto. viernes, solo es viernes, feriado. Claro, o sea, solo es viernes, pero Sí, pero es que hacen puente, viernes, sábado, domingo. claro. Mm. Complicado. Quedaría para la siguiente semana. Y el jueves, profe, usted no se puede, o sea, no sé si, como Sí, usted. déjeme ver si jueves y viernes de la próxima, que viernes es feriado. Y jueves no me alcanza el día. O sea, jueves yo puedo de mañana y en la tarde, pero los de mañana que son del grupo 2, paralelo 2 pueden, y los de la tarde del grupo paralelo 4 pueden. Pero ¿qué pasa con el paralelo 1 que no tiene clases ese día? Muchos están en otras clases. Tampoco los puedo perjudicar. Déjenme analizar cómo resuelvo eso. Ok. Profe, Dígame. pero esta semana entonces no hay práctica. No, porque les voy a mandar esta tarea. La práctica es esta con el software. Ok, gracias. Ok. Y con esta práctica, pues terminamos lo que es nivelación. ¿Ok? Sí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Déjenme solucionarlo de eso por lo del feriado. O sea que aquí hemos tenido paro, feriado, más feriado, así. Este país no va a progresar si seguimos así, definitivamente. Listo, jóvenes. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro?
como el agua sucia del río Guayas. Sí, profe, Ya, jóvenes, si tienen alguna duda, no duden, valga la redundancia, no duden en escribir. Sí, quizás no les conteste enseguida, porque la verdad es que hoy día sí estoy fundido. Estoy súper cansado, pero es porque, bueno, me tocó viajar desde las 4. No, fue todo. Luego el vuelo se atrasó, luego hubo retrasos para transportarme hasta acá. En fin, un sinnúmero de cosas. He estado todo el día de un lado para otro en esta oficina, viendo muchos pormenores que uno tiene que comprender antes de iniciar esos nuevos retos. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, quizás no les conteste en la mañana o en la tarde, pero de seguro en la noche leeré sus mensajes y si tienen dudas, les contestaré o les daré los indicativos para proseguir. ¿Ok? ¿Correcto, jóvenes? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Estamos conversando. Ha sido un gusto escucharlos, ya que no se dejan ver. Ha sido un gusto escucharlos. Nos vemos el día... ¿Qué estamos hoy día? Estoy perdido. El jueves. Ya, el jueves hacemos asimismo una clase en la noche para comenzar o iniciar el proceso de aprendizaje de lo que corresponde a estaciones totales. Tengo que explicarle conceptos de la estación total para que ustedes tengan claro eso. ¿Ok? Y ojo, muy importante, para que ustedes practiquen con la estación total, yo hablé con Paulo, entonces en la hora que se supone tenían clase conmigo, pues a esa hora Paulo les va a dar el equipo o ustedes pueden, yo dejé un montón de hojas firmadas, pueden sacar los equipos para que puedan hacer la práctica. Sí. Y lógicamente, cuando ya después del feriado que nos podamos reunir, poder hacer ya una toma de datos reales, pero ya cuando ustedes han practicado, pues yo tengo el software de la máquina, lo tengo en esta máquina. Entonces no se me hace problema mostrarles cómo funciona la estación, porque tengo el emulador de la estación total. Entonces es exactamente lo mismo lo que va a pasar. ¿Ok? Sí, jóvenes. Sí, profe. Ok. Bien. Muchas gracias por juntarse acá a la clase. Éramos 27, pero ya quedamos 21. Y así poco a poco se van yendo y no saben que si no vienen a clase se quedan. Pero así es la vida. Pasen bien, cuídense mucho. Ha sido un gusto verlos vistos, jóvenes. Hasta luego. Cuídese, profe, descanse. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta Gracias. luego. Gracias, Pasen profe. bien. De nada. Hasta luego. Chao, profe. Cuídese. Hasta luego. Chao, profe, cuídese. Gracias. Hasta luego.